Nosotros sabemos ya sabemos con respecto a las características histológicas de todo, correspondiendo al tubo digestivo, nosotros sabemos de que está conformado por una mucosa, una submucosa, una muscular y una adventicia o serosa. Eso era en general o en común, habíamos mencionado, todo lo que respondiente al tubo digestivo. Ahora, cada uno de ellos tiene alguna característica especial con respecto a cada una de esas capas. Nosotros vamos a observar, y ya hemos mencionado con respecto al estómago, mencionando las células presentes y las glándulas presentes. Dentro de esas glándulas estaban cada una de las células, dependiendo si están en el fondo de la glándula, si están en el istmo o en parte de la pared o en la parte intermedia de la glándula. Entonces, que estaban, habíamos dicho, gastrina, ácido clorhídrico, moco, que son las células mucosas. Con respecto a la parte de intestino, igual van a tener sus propias características con respecto de la misma manera a cada uno de las estructuras representando a este mismo. Anatómicamente nosotros sabemos, tenemos el intestino delgado, duodeno, yeyuno, ilion. Con respecto a su tamaño que tiene y sus características y hasta dónde termina, dice, termina en la válvula iliocecal, y el duodeno nosotros sabemos que inicia, donde termina el estómago, inicia el duodeno. Tenemos una válvula igual a ese nivel, que es nuestra válvula. ¿Qué válvula se llama ahí? ¿Ah? Si cardia es a nivel del esófago, a nivel del intestino delgado duodeno se denomina píloro. Tenemos, no nos olvidemos que es el píloro. Como nosotros sabemos, función, digestión y absorción de alimentos con respecto al intestino delgado. Habíamos mencionado el bolo alimenticio a nivel de la boca, se mezclaba con la saliva, pasaba por el esófago. A nivel del estómago se iba a denominar, cuando se mezcla ese bolo alimenticio con los jugos gástricos, habíamos dicho que se va a denominar quimo. Este quimo, al ingresar al intestino, nosotros vamos a observar, y habíamos mencionado, que ya se va a denominar quilo. ¿No es cierto? Bien. Entonces, este quimo gástrico a nivel del duodeno, que se mezcla, dice, con las enzimas pancreáticas y los jugos biliares, las acciones de estas enzimas a nivel del glucocáliz, de las microvellosidades, que estas microvellosidades se le va a denominar chapa estriada a nivel de la mucosa del intestino. Tenemos también los enterocitos, que son células absortivas intestinales. Ahora, toda esta estructura que estamos mencionando, la chapa estriada y los enterocitos, ¿qué es lo que van a hacer? Aumentan la superficie de absorción. También vamos a observar que gracias a los pliegues circulares que tiene y las vellosidades, este intestino delgado y las microvellosidades, es lo que va a aumentar nuestra superficie de absorción. ¿Cuál es la característica entonces con respecto a cada una de las capas? Mucosa del intestino delgado contiene vellosidades, presentan un vaso quilífero central. Tenemos glándulas intestinales igual, que están representadas, o vamos a encontrar a este nivel, las criptas de Lierberg-Kuhn. Tiene una lámina propia con el GAL, que representa las placas de Peyer, y una muscular de la mucosae. Anatómicamente se ve la parte interna del intestino delgado de esta manera. Habíamos dicho los pliegues circulares que presenta. Y dentro de esos pliegues circulares están las vellosidades y luego nuestras microvellosidades. O sea, estas son las vellosidades. En esos pliegues circulares tenemos estas vellosidades, que en su parte central presenta un vaso quilífero, y aquí está la glándula y aquí está el epitelio con respecto a todo el tubo digestivo. Gauna,
¿Qué epitelio tenemos en el intestino delgado? Cilíndrico. ¿Cilíndrico qué? ¿Qué? Simple. Cilíndrico simple, muy bien. Y presenta microvellosidades. Aquí tenemos las microvellosidades, que a eso es lo que se le denomina como chapa estriada. Ya sé, pero no sé con qué se distrae tanto. Lo distrae tanto a Rengel ahí. No sé para qué llega temprano si lo va a distraer. Entonces, a través de la microscopía lo vamos a observar de esa manera, como estamos viendo, donde esto representa a la vellosidad que se está mencionando. Esta es la glándula. Este espacio que se ve es la cresta de Lieberkühn que se menciona. Y aquí vamos a encontrar nuestras microvellosidades o chapa estriada. Este es el epitelio, que justamente que se menciona a través de... Dentro de las células del intestino delgado, habíamos mencionado ya los enterocitos que sirven para la absorción. Las células caliciformes, que ya sabemos que son glándulas unicelulares, que sirven para secretar moco. Las células de Paneth, que nos van a servir como células inmunológicas. Y las células enteroendocrinas, que son aquellas que van a producir hormonas. Entre estas tenemos endocrina, o sea, tiene una función tanto endocrina como parácrina. Las células M, que son las células de los micropliegues, que son aquellas que van a representar o diferenciarse en enterocitos modificados, que se denomina. Entonces los enterocitos, células cilíndricas formadas también, o vamos a encontrar aquí, es lo que se está viendo, las microvellosidades. Estas son las microvellosidades. Ahora, quiero que ustedes no se olviden que esto es, cuando hablamos de epitelio, modificación de la superficie apical de la célula. ¿Qué significa eso? Habíamos mencionado que forma parte de la célula. O sea, no es una estructura aparte, sino que viene la membrana celular, viene y sube así, sube y baja la misma membrana celular por esas microvellosidades. Entonces, no es una estructura separada, forma parte de la célula. Entonces, por eso es que ayuda al estar en, o sea, estas estructuras es como si fuera un cepillo. Al tener mayor porcentaje de estar en contacto con ese bolo alimenticio, entonces va a haber mayor absorción. Si esto fuera plano, entonces el bolo alimenticio tuviera poca superficie para poder estar en contacto con ese bolo alimenticio y poder absorber sustancias. En este caso, como habíamos mencionado, es aquel absorción, y también vamos a ver que secreta agua y electrolitos para mantener el kilo intestinal. Entonces estamos viendo que a partir del intestino delgado, aparte de absorber sustancias, produce mucha agua también para que eso esté líquido prácticamente, el bolo alimenticio esté líquido, no esté sólido. Las células caliciformes, como ya habíamos mencionado, glándulas unicelulares, esa es su característica y así se ve una célula caliciforme. ¿Qué es lo que van a tener en contacto? En función, moco, habíamos mencionado. Aumenta también el número desde el duodeno hasta el ilio. Están repletas de gránulos de mucígeno. Todo esto son gránulos de mucígeno. Poseen también microvellosidades en la región apicolateral. En esta región, como estamos viendo, o sea, hay mayor cantidad de microvellosidades a ese nivel. Las células de Paneth, que vamos a observar que están situadas en la base de la glándula, presentan gránulos retráctiles, acidófilos, tienen lisosima en su interior, defensina, zinc, y su función vamos a observar que es fagocitar principalmente. Las bacterias, digerir paredes celulares. ¿Qué significa esto? Que a nivel de intestino delgado
estas células son muy abundantes para proteger justamente el intestino delgado. En cambio, nosotros vamos a observar que a nivel del intestino grueso, estas células de Paneth son escasas, no hay casi. Sí tenemos, pero no en tanta cantidad como tenemos en el intestino delgado. Porque nosotros, dentro de la función del intestino grueso, es tener una flora bacteriana saprófita que se menciona. O sea, hay bacterias ahí que ayudan a terminar de degradar los alimentos, a absorber el agua, pero que no son dañinas para el mismo intestino. Entonces, por eso es que tenemos muy poca cantidad de células de Paneth a ese nivel. Nuestras células enteroendocrinas, que se encuentran igual en la base de la glándula, son migrantes y habíamos dicho que tienen tanto una función endocrina como parácrina. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿O son lo mismo? ¿Qué significa endocrino? ¿Qué significa parácrino? Todo, no porque diga endo significa adentro. Nosotros habíamos diferenciado entre exócrina y endócrina. Exócrina es porque su secreción la hace, o sea, la saca fuera a través de conductos excretores. En cambio, la endócrina, su secreción va directamente al tejido conectivo o al torrente sanguíneo. A eso se refiere con endo. No significa dentro, sino que su secreción va hacia el tejido conectivo o hacia el torrente sanguíneo. No necesita conductos excretores. Ahora, parácrino. ¿Qué significa la parácrino? ¿Qué dice Google? ChatGPT. ¿Qué dice Salazar? Eso, por eso, pues apure, apure. Mucho está tardando. ¿Cómo? Parácrino, células cercanas. El mismo tejido, pero células. Efectivamente. Estamos mencionando que endocrino, ¿cuál es la diferencia? O sea, ambas igual van al tejido conectivo o al torrente sanguíneo, su secreción. Tienen la misma característica. La diferencia es que la endocrina, su célula diana o célula blanco está lejos de donde se produjo o donde está la célula que está produciendo esa hormona. En cambio, en la parácrina nos está indicando o que está cerca o está en la misma estructura, en el mismo órgano. A eso nosotros vamos a diferenciar con parácrino. Sin embargo, tienen la misma función. Las células M, que son conductoras de microorganismos hacia la luz de las placas de Peyer, poseen microvellosidades y vesículas endocíticas. ¿Qué eran las placas de Peyer? Habíamos dicho. ¿Qué eran, Navarro, las placas de Peyer? Acabamos de mencionarlo. Durán, ¿qué eran las placas de Peyer? Chan, ¿qué eran las placas de Peyer? Acabamos de mencionarlo. Está perdido, Cari, ¿qué pasa? Acabo de llegar. Por eso. Ya al examen va a ser. Marcelo, yo pensé que iba a responder a ella, usted está levantando la mano, primera vez en todo el año. Ah, ya, sí, muy bien. Su función, efectivamente, defendernos, destruye la estructura. ¿Pero qué son? O sea, se encuentran en la lámina propia. No nos olvidemos, efectivamente son el GAR. ¿Qué? Tejido linfoide, son nódulos linfoideos.
¿Y qué, o sea, qué es lo que representa o cómo está representado ese tejido linfoideo? Por cúmulos de células linfoideas. Tenemos linfocitos ahí. Por eso es que tienen esa función de defensa. Otro tipo de células y el GAN que vamos a mencionar, tenemos células intermedias que tienen una capacidad que dan origen a las células absortivas o se van a diferenciar en células caliciformes y acumulan gránulos de mucina. El GAN nosotros sabemos que tiene barrera inmunológica, trabaja junto a las células M y los plasmocitos producen inmunoglobulina y la van a atravesar un epitelio alto a través de la mucosa hacia la loja intestinal para poder atacar cualquier antígeno, toxina o microorganismo que intente dañar esa mucosa intestinal. Por debajo de la mucosa, habíamos dicho, está la submucosa. ¿Qué representa principalmente la submucosa? ¿Qué tejido está representando principal a la submucosa? Tejido conjuntivo denso no modelado, principalmente. Ahora podemos encontrar otras estructuras. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Glándulas. En este caso se le denomina glándulas de Brunner, que son de tipo tubulares ramificadas y son células que van a secretar glucoproteínas neutras y alcalinas, iones de bicarbonato. O sea, ¿qué es lo que van a hacer? Van a modificar el pH. ¿Qué significa esto? Nosotros sabemos de que el pH a nivel estomacal, o sea, a nivel del estómago, es muy ácido. Este pH que llega hacia el intestino, si llegara directamente y no tenemos que proteja esa mucosa intestinal, podría dañarla. Entonces, y al dañarla, ¿qué es lo que va a producir? O sea, veamos el estómago. Cuando se daña la mucosa, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo se denomina cuando se daña la mucosa? Hay una inflamación en la mucosa. ¿Cómo se llama esa inflamación en la mucosa? Que sufren de dolores de estómago, gastritis en primer lugar. Si no se cura eso, ¿qué puede causar? ¿Ah? Úlcera. Puede ocasionar úlcera. ¿Qué es una úlcera? No tanto una herida, se denomina como solución de continuidad. Efectivamente es un daño a nivel de la mucosa, pero se le denomina una úlcera, es una solución de continuidad donde tenemos células dañadas o muertas a ese nivel, independientemente de la proteína. Bueno, lo mismo sucedería a nivel del intestino delgado si es que ese jugo gástrico llega directamente ahí sin que lo proteja alguna estructura. Entonces, las glándulas de Brunner, junto con las células que habíamos visto caliciformes, son aquellas que van a proteger para que cambie ese pH más alcalino a nivel intestinal. Nuestra muscular externa, que ya sabemos en todo el tubo digestivo, está representado por músculo liso, o es músculo estriado que tenemos ahí. ¿Qué opina Santos? ¿Qué opina? Eric, ¿qué opina? ¿Qué músculo tenemos en el intestino? En las paredes del... ¿En qué está pensando? ¿Ah? Músculo liso, principalmente músculo liso. ¿Cuántas capas de músculo tenemos? La muscular externa, ¿cuántas capas de músculo representa? Dos capas de músculo. Pero nosotros vamos a observar que a nivel del estómago vamos a encontrar tres, justamente por la función que tiene. Ahora, el resto del tubo digestivo, en este caso como estamos viendo, a nivel de intestino tiene solamente dos capas musculares. Y se le denomina muscular externa. ¿Por qué se le denomina muscular externa?
se le ocurrió al autor, al que lo descubrió, ponerle muscular externa? ¿Tenemos una muscular interna acaso? ¿Qué opina Cari? ¿Cuál es? Si él dice sí, ¿cuál es? ¿Cuál es la muscular interna? Terraza, ¿qué opina? Ya estamos finalizando el año y no pueden pensar por sí solos ustedes todavía. Me preocupa eso. La muscular interna en este caso viene a representar pues a la muscular de la mucosa, que está a nivel de la mucosa intestinal. Esa es la muscular interna. Entonces, el autor, o para no confundirnos con esa muscular de la mucosa, se decidió mencionar como muscular externa. Entonces tiene dos capas, una circular interna y otra longitudinal externa. Y entre estas dos se encuentra el plexo mientérico de Auerbach. Me imagino que eso lo saben muy bien por anatomía. El plexo mientérico de Auerbach, ¿qué función tiene? ¿Qué es el plexo mientérico de Auerbach? ¿Y qué función tiene? ¿Ya llevaron tubo digestivo en anatomía? Ustedes que esperen, que es anatomista. Cari también, anatomista, ¿eh? En este caso son dos, como hay dos plexos mientéricos. ¿No? Sí, dos. ¿Hay sí o no hay? ¿Es sí o no? Sí hay. ¿Cuáles son? Uno es el de Auerbach y el otro. No, ese no existe, ese no me acuerdo, no existe. No tiene esa denominación. No está Foglianini, qué milagro. Rivera, el otro es el de Meissner, el de Meissner. Sí, lo escuché por eso, el de Meissner, efectivamente. Tenemos esos dos plexos, el de Meissner y el de Auerbach. En este caso, el de Auerbach encontramos en la muscular externa. Ahora, ¿qué función tiene? Si se encuentra en el músculo, ¿qué función va a tener? Si dice plexo, ¿qué representa? Gauna, usted que está leyendo ahí. No es igual que firmar ahí para criptología, ¿no? Nervioso, pues es nervioso, tiene función nerviosa, ese nivel. Bueno, tiene dos tipos de contracciones, segmentación y peristaltia, que es muy importante. Y por último, nuestra serosa, con respecto a la capa más externa de este tubo intestinal en relación al intestino delgado, aquí se le va a denominar serosa. Habíamos dicho cuándo denominábamos adventicia y cuándo denominábamos serosa. ¿Qué era la diferencia entre una y otra? O sea, ambas son tejido conectivo. Ambas, en eso quedemos en acuerdo. Ambas están representadas o tienen tejido conectivo. Pero ¿por qué se le denomina serosa y por qué adventicia? Está difícil. Bien. Habíamos mencionado, adventicia es cuando solamente tiene tejido conectivo y gracias a ese tejido conectivo se fija alguna estructura, sirve de anclaje o fijación para que no se mueva. Por ejemplo, en el esófago. En cambio, a nivel intestinal tenemos o se denomina serosa, ¿por qué? Porque está mezclada con los mesos. Por eso es que se le denomina serosa.
En este caso, habíamos mencionado ya anteriormente el estómago, cómo se denomina a la estructura que fija al estómago, curvatura mayor, curvatura menor. Los epiplones, esos son las serosas. En este caso está representada justamente por tejido conectivo y mesotelio. Bien, se continúa con el mesenterio, como estábamos mencionando, y con el peritoneo parietal. La atraviesan vasos de gran calibre y troncos nerviosos. Las células madres que vamos a encontrar en las bases de las glándulas originan células caliciformes o absortivas, ascienden y se folian cada 5 a 6 días, y las enteroendógenas y de Panet cada 4 semanas. Bien, intestino grueso comprende, como habíamos mencionado, anatómicamente ya sabemos el ciego, ascendente, transverso, descendente, sigmoide, conducto anal. Características: capa longitudinal externa de la muscular externa. ¿Qué es lo que va a formar esa capa longitudinal externa con respecto a intestino grueso? Forma las bandeletas, en este caso se denomina tenias colónicas. Menos en el recto, el conducto anal y el apéndice. La superficie externa que vamos a ver está representada también con respecto a la muscular, austras y apéndices epiploicos, y la interna es lisa, sin vellosidad. En cambio, en el intestino delgado hemos visto de que no es lisa la superficie interna, sí tiene vellosidades. Aquí no. Anatómicamente la parte externa y la parte interna se ve de esta manera. Aquí tenemos intestino delgado y intestino grueso para poderlo diferenciar. Ahorita vamos a ver una estructura interna. Nuestra mucosa se ve de esta manera, o sea, tiene glándulas como estamos viendo, solamente glándulas. No tiene vellosidades como habíamos observado a nivel del intestino delgado, ni pliegue. Entonces, tiene glándulas criptas de Lieberkühn, y su epitelio, como nosotros sabemos, es epitelio cilíndrico simple. Función absortiva de agua y electrolitos, eliminación de alimentos no digeridos y de desechos. No tiene células de Panet como habíamos mencionado. Presenta igual una lámina propia. Tenemos el GAL igual en esta lámina propia. Tenemos una vaina fibrolástica pericrística que se denomina, que hay una población de fibroblastos que son aquellos que van a representar a los macrófagos. Carencia de vasos linfáticos. Nuestra muscular externa, que ya sabemos, representa por bandeletas musculares longitudinales, que están las tenias del colon, haces de músculo en estas tenias que penetran una capa circular interna de la muscular externa, que son las articulaciones u austras. Su contracción a esta muscular externa es de segmentación y de peristalsis. La submucosa o serosa, como ya sabemos, del intestino grueso, está en contacto directo con otras estructuras, gran parte de su superficie. Aquí vamos a tener que tenemos apéndice. En el resto del órgano es una serosa típica. Con respecto a la histología del ciego, es igual que el resto del colon, y el apéndice tiene sus propias características. ¿Cuál es esta? Tiene músculo, dice, longitudinal completa y uniforme capa muscular externa. Y lo que vamos a ver muy importante es presencia de nódulos linfóticos dentro de la submucosa. Como lo hemos observado, los nódulos linfáticos son grandes a ese nivel. ¿Para qué nos sirve el apéndice vermiforme o vermicular, si ustedes quieren denominarlo así? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué función tiene? Nada. La única función que tiene es hacer ganar a los cirujanos, nada más. El apéndice no sirve para nada, no tiene función de nada. Es un vestigio embriológico del intestino cuando se está desarrollando. Como le digo, la única función es hacer ganar al cirujano. Si no hubiera apéndice, no tuvieran. Entonces, pero sí tienen una función inmunológica, no directamente, pero sí tienen una función inmunológica, ayudan gracias a los nódulos linfoideos que tenemos en la submucosa.
Histológicamente así lo vemos el apéndice, donde tenemos la mucosa, la submucosa y la muscular. Con respecto al recto y conducto anal, el recto representa pliegues transversales, dice glándulas intestinales tubulares rectas. Conducto anal, columnas anales o de Morgagni, que se denomina con senos anales. Tenemos tres zonas: colorectal, de transición y pavimentosa. La colorectal, epitelio cilíndrico simple. La de transición es un epitelio mixto y la de pavimentosa es un epitelio plano estratificado. Tenemos glándulas anales, que es donde se producen las fístulas. Tenemos glándulas perianales o circoanales, que se denomina, que es donde se producen las hemorroides internas. Y vamos a encontrar también un esfínter, tanto interno como externo, pero este esfínter es el que está representado ya por músculo estriado. Ya no tenemos músculo liso a este nivel. Bien, ese es intestino delgado, como habíamos mencionado. Todo esto representa a la mucosa. Aquí la submucosa muscular externa. Y bueno, intestino grueso. Ahí tenemos la mucosa, submucosa muscular externa. Esta es nuestra mucosa externa. Dentro de las células, formando parte del intestino, habíamos mencionado como glándulas anexas, el hígado y el páncreas, que están directamente relacionados con el tubo digestivo. El hígado es aquel encargado de producir bilis. Su mayor función es la producción de bilis, pero nosotros vamos a observar que aparte de eso, o sea, es una función exócrina, pero aparte de eso también tiene una función endócrina y tiene otras funciones en relación a mantener la homeostasis, o sea, nos sirve de desintoxicación, o sea, de limpieza de la sangre. Nos sirve también para regular presión arterial, filtrado renal por el sistema renina, angiotensina, aldosterona, y con respecto a la formación de bilirrubina, también es muy importante el hígado, como nosotros vamos a observar. Anatómicamente se lo ve así, el hígado, como estamos observando, y ustedes ya lo conocen muy bien. Una estructura relacionada con el hígado, tenemos la vesícula biliar, que ya lo vamos a ver. Ahora, la parte interna, la parte microscópica, que es lo que nos interesa, la parte histológica, su estructura de todo el hígado va a tener los lobulillos clásicos, que se le denominan, que tienen forma hexagonal, que estamos viendo. Todo el hígado está representado por ese lobulillo clásico, que es la parte real, podríamos decir, dentro del hígado. Ahora tenemos otro tipo de lobulillos a nivel del hígado, que justamente tenemos el lobulillo portal y el acino hepático, que estos no son reales, son virtuales. ¿Qué significa? Están representados por estructuras que están dentro del hígado, pero son imaginarios. Nosotros no lo podemos ver como lo vemos en el lobulillo clásico. Fisiología del hígado, entonces: glándula de captación, almacenamiento, como ya hemos mencionado, mantenimiento, concentración de glucosa, regulación de ácidos grasos, degrada fármacos, sustancias tóxicas, órgano exócrino, que es la bilis, órgano endocrino, vamos a observar, producción de proteínas, albúminas, lipoproteínas, glucoproteínas, fibrinógenos, globulinas no inmunes. El parénquima tiene trabéculas de hepatocitos, o sea, ese lobulillo clásico que habíamos visto. ¿Dónde está? Ahí está nuestro lobulillo clásico. Este es nuestro lobulillo clásico. Tiene forma hexagonal. Estos son los cordones de hepatocitos que están representando a ese lobulillo clásico, que es lo que estábamos mencionando. Simplemente para que lo vean. Entonces, con respecto a su organización estructural, tenemos un parénquima, un estroma, de tejido conectivo igual, que continúa con la cápsula de Gleason, capilares sinusoides. Los espacios, tenemos distintos espacios perisinusoidales, el de Dice, que se encuentra en el endotelio sinusoidal del hepatocito. También vamos a ver el de Mal, que vamos a mencionar más adelante. Lobulillos hepáticos, ya habíamos mencionado,
el lobulillo clásico. Aquí está nuestro lobulillo clásico. ¿Cómo o qué está representado? En el centro tiene una vena central y en cada ángulo tiene una tríada portal. La tríada portal nosotros sabemos que está formado por una arteria, una vena, rama de la vena y la arteria hepática y un conducto biliar. El lobulillo portal, que este es nuestro lobulillo portal, tiene forma triangular, como les decía, es virtual, nosotros no lo podemos observar, pero está representado por 3 lobulillos clásicos y su vena central. ¿Qué es lo que va a representar o qué es lo que vamos a encontrar en el centro? La tríada portal. Y por último tenemos el acino hepático, que más que todo es para representar 3 tipos de zonas, o sea, lo que se aleja y lo que se acerca hacia la vena central y el ángulo entre un hepatocito y otro hepatocito, que ahorita lo vamos a ver. Lobulillo hepático, forma hexagonal, pila de trabéculas de hepatocíticas anastomosadas, tiene una vena central o centro lobuliar, como habíamos mencionado. Tenemos los espacios portales o de Kiernan, donde entran las tríadas, el espacio de Mann, que ya habíamos mencionado, y su función es endocrina principalmente. Histológicamente eso es lo que observamos, ese lobulillo clásico, eso es lo que vamos a ver a nivel de la histología. Su vena central y los ángulos. Esto que tenemos aquí es tejido conectivo, por si acaso, que está diferenciando uno de otro en los espacios a ese nivel. El lobulillo portal, bloque de tejido conectivo, más o menos triangular. Que incluye porciones de 3 lobulillos clásicos que drenan la bilis, como habíamos mencionado. Su función es exógena, producción de bilis. Y por último, el acino hepático es aquel que provee coordinación entre perfusión sanguínea y actividad metabólica patológica hepática, que es lo que habíamos mencionado. Aquí está una tríada portal, otra tríada portal, vena central, entonces aquí tiene forma de rombo, es romboidea, y tiene 3 zonas, como estamos mencionando y les había mencionado. Depende de cada una de ellas. La zona 1 corresponde a la periferia de los lobulillos, la zona 3 al centro del lobulillo clásico, y la zona 2 está, como se menciona, entre 1 y 2. Los vasos sanguíneos, nosotros vamos a observar dentro de los espacios portales la vena interlobulillar, que envían sangre hacia los sinusoides, luego la vena centrolobulillar, la vena supralobulillar, la vena suprahepática y luego nuestra vena cava inferior, el drenaje. La vena porta es igual a la vena común. Dentro de las arterias tenemos la arteria hepática, o sea, la vena sale, habíamos dicho, hacia la vena cava inferior. La arteria hepática va a entrar, entonces primero va a ser arteria hepática, provee a los sinusoides y al tejido conectivo. Luego tenemos la vena centrolobulillar, vena hepática y postsinusoidal, venas supralobuliliares y suprahepáticas, que es justamente la función que tiene. Esta es nuestra vena central. Aquí tenemos nuestra arteria. Este es nuestro conducto hepático y estos son los hepatocitos que estábamos mencionando. Otras estructuras hepáticas, sinusoides, nosotros sabemos de que tenemos sinusoides a este nivel, con su función es de filtración o transporte de un lugar a otro, con respecto a lo que está dentro del sinusoide y lo que está afuera. Los espacios perisinusoidales de Dice y de Mal. El de Dice, zona de intercambio entre la sangre y el hepatocito, y el de Mal es de linfa. Tenemos células de hito que almacenan vitamina A y se diferencian en miofibroblastos. Son muy importantes a nivel de la cirrosis, porque cuando están dañadas estas células de hito, son encargadas de producir bastante fibras de colágeno. En la cirrosis hepática, ¿qué es lo que ocurre? La función hepática está alterada. ¿Por qué? Porque todos esos espacios donde debería haber intercambio de sustancias está llena de tejido conectivo, o sea, de fibras de colágeno.
al haber o estar llena, entonces va a formar como una barrera, entonces no deja que la función del hígado se cumpla como tal. El hepatocito, nosotros sabemos que es la principal célula del tejido hepático, forma trabéculas celulares anastomosadas a nivel del lobulillo hepático. Binucleado, tetraploide, capacidad de regeneración considerable, bueno, y tiene forma poliédrica. Ese es nuestro hepatocito. Nosotros sabemos que el hígado humano secreta 1 litro de bilis al día, muchos componentes a nivel de la bilis cumplen circulación enterohepática. El glucurónido de bilirrubina se elimina cuando falla y esto es lo que puede producir una ictericia. ¿Qué es la ictericia? ¿Cómo se representa? Es el color amarillento verdoso que tiene la persona en la piel o en las mucosas. Bueno, nuestros vías biliares o el árbol biliar, tenemos conductos de distinto calibre. Todos van a ir a drenar y a formar, nosotros vamos a observar el conducto hepático común. El conducto hepático, al unirse con el conducto cístico que viene de la vesícula, forma el conducto, por ahí escuché el colédoco. Y ahora, ¿dónde desemboca ese conducto colédoco? Dice, termina en la ampolla de Vater o el esfínter de Oddi. ¿Dónde está eso? En segunda porción del duodeno, junto con el conducto pancreático. Aquí lo tenemos. Vean el conducto cístico, el conducto hepático, colédoco, viene y desemboca en la segunda porción del duodeno. Aquí estamos viendo el conducto pancreático. Vesícula biliar tiene la misma estructura que el tubo digestivo, excepto una cosa: no presenta submucosa. O sea, no hay muscular de la mucosa ni submucosa. Eso es lo que vamos a tener como mayor relevancia dentro de la vesícula biliar. Entonces aquí está mucosa muscular directamente, no hay submucosa. Después tiene la misma característica en relación a las estructuras representadas al tubo digestivo. Una mucosa con su lámina propia, representando el epitelio, tenemos cilíndrico simple, como estamos viendo, y adventicia. Bien, ¿qué más? Lo último tenemos el páncreas. Nosotros sabemos que el páncreas es una glándula mixta. Presenta, de acuerdo a su estructura, la cabeza del páncreas y el cuerpo del páncreas. Ambos van a tener distintos conductos de drenaje. Tenemos el de Wilson y el de Santorini. Entonces, ¿cuál es su estructura? Cápsula de tejido conectivo, tabiques en su interior, lo cual va a formar lobulillos mal definidos. Como estábamos mencionando, es una glándula mixta. Tiene función exócrina y función endócrina. La exócrina forma enzimas digestivas inactivas. Y la endocrina va a formar producción de insulina y glucagón dentro de los islotes de Langerhans. Cuando se menciona la función endocrina, lo cual estas enzimas digestivas inactivas, ¿qué sucedería? Porque sucede en la pancreatitis, por ejemplo. ¿Qué sucedería si estas enzimas digestivas se activan a nivel del páncreas? ¿Qué sucedería? ¿Qué creen ustedes que sucedería? ¿Cómo? Por eso se inflama, pero como estas enzimas son tan potentes, podríamos decir así, y degradan almidones como proteínas, pueden destruir completamente el páncreas. O sea, lo van a carcomer o destruir las células a nivel del páncreas. Entonces, eso es lo que sucede en una pancreatitis, que las enzimas digestivas pancreáticas se activan en el mismo páncreas, entonces las van a digerir, degradar a ese nivel. Y si esto no se detecta a tiempo, no se trata de eliminar a tiempo, puede fallecer la persona por una pancreatitis.
Entonces, glándula serosa, igual que la parótida, posee adenómenos en forma acinosa con células serosas piramidales, producen precursores enzimáticos digestivos, que es lo que estamos mencionando. Estas células acinosas poseen bastante basofilia, presentan gránulos de Simoes en su interior, lo cual tienen enzimas digestivas que se activan recién al llegar a la luz intestinal. Ya sabemos nuestro sistema de conductos excretores, que es especial. Tenemos células centroacinosas, conductos intercalares, nuestra secreción exócrina, justamente. Y con respecto al páncreas endocrino, tenemos los islotes de Langerhans, que se tiñen con hematoxilina eosina, se ven como cúmulo de células pálidas. En cambio, para poderlo diferenciar, las células de cada una de ellas, porque tenemos 3 tipos de células dentro del islote del páncreas, claro, el islote de Langerhans, es con la tinción de Mallory-Asa, que se menciona. Recién con esa tinción, aquí por ejemplo es hematoxilina eosina, se ven cúmulos de células un poco más pálidas en relación al resto de la glándula. En cambio, con una técnica de Mallory-Mason ya vamos a poder diferenciar los 3 tipos de células. Ahora, ¿qué es lo que van a secretar estos 3 tipos de células? Las células alfa, glucagón; las células beta, insulina; y las células delta, que son más periféricas, somatostatina. Tenemos las células PP también de 1 y enteroendógenas también que podemos tener. Y células G que van a producir gastrina. Bueno, pero estas son las principales. ¿Qué es lo que van a hacer estas 3 estructuras? Insulina disminuye concentración de glucosa en sangre. El glucagón aumenta de concentración de glucosa en sangre. Y la somatostatina inhibe concentración de insulina y glucagón. La glucemia va a depender entonces de estas estructuras y del sistema parasimpático, justamente para producción de la irrigación sanguínea. Ya sabemos, arterias, capilares que tenemos penetrados a ese nivel, justamente por esa función que tiene. Ese es el hígado, vesícula, vesícula, nuestro páncreas. Bien. Con eso hemos concluido la parte de tubo digestivo. Nos falta endocrino, urinario y renal y terminal.